Muy buenas tardes, chicos. Comenzamos nuestra clase de hoy día, del día miércoles. Aquí dice Jesús, dice, perdón, voy a ir al chat ahora sí. Sofía Való dice, hola, profe, ¿cómo está? Bien, Sofía, gracias por responder el mail tan eficientemente. Le respondí también la delegada, digamos, provisoria, podríamos decir que es Sofía Való. Estamos viendo una fecha, pero ya me confirmaron de la que querían el jueves, así que era para confirmar simplemente porque obviamente no quiero tener problemas después con los estudiantes que me digan, profe, ¿por qué puso un control en un día que se había suspensión de actividades? Yo les digo, le voy a responder que usted estuvo de acuerdo. Ok, Joaquín Marán me dice, hola, profe, también está Jesús, dice, hola, profe, muy buenas tardes, señor Jesús. ¿Cómo estoy? Bien, corriendo, pero bien. Daniela Parra dice, hola, cita Daniela. También está Gonzalo Castillo, dice, buenas, Gonzalo. También está Constanza Seguro, dice hola, profe. Mike dice hola, Andrés dice hola, profe. También está Emma, dice hola, profe. Catalina dice hola, profe. Francisca dice hola, Tomás. Agustín Jones dice hola, profe. El señor Tomás. Y Sofía Valosa Tuyo dice sí soy. Así, deficiente entonces. Pero, profe, acuérdese de que es en mi sección nomás. Las demás secciones yo no sé nada. Sí, obvio. La sección nomás que es la única sección que yo tengo de medicina. Así que no se preocupe. La otra sección que yo tengo es de bachillerato, así que usted ahí no hay ninguna especie de comunicación, me imagino, así que no debiera haber problemas. Ok, le subí las notas, le fue bastante bien, ¿sí? En general. ¿Tuvieron acceso a su nota ya? Está también subida la revisión y también está el puntaje, todo está disponible para que usted pueda entonces revisar y obviamente les mandé un comunicado para avisarles y les dije que la revisión, la retroalimentación, vamos a tener que hacer un horario extra, ¿ya? Dado que estamos apretados con la materia, y ya prontamente se viene la Solemne 2, que a todo esto tenemos que conversar un poco de eso. Entonces no puedo darme el lujo de hacer una retroalimentación en horario de clase, sería contraproducente, a no ser que les suba cápsula, que también me sería otra opción. ¿Ok? La Solemne, según el departamento, cuando la planificó inicialmente, digamos, en agosto, nos mandó la información de que la solemne en Santiago era el 9 de noviembre. ¿Ya? Sin embargo, están barajando la posibilidad de que la solemne sea de forma presencial. Y parece que puede haber un leve cambio en la fecha, pero el cambio es bastante sutil, o sea, puede, puede retrasarse 2 días, una cosa así, del 9 al 11 me habían dicho, está en veremos, digamos, pero todavía lo están barajando, ¿ok? Lo importante es que claramente la solemne se viene pronto, ¿ya? Independiente sea el 9, independiente sea el 11, nos queda menos de un mes, pues estamos a 13 de octubre, para que lo vaya considerando, para que lo vaya sopesando. Queda menos de un mes para la solemne 2. Y para la solemne 3 va a ser más o menos parecido. Por eso que les dije, vamos a terminar así, apretadísimo. Yo se los dije al inicio de semestre que eso iba a ocurrir, ¿ok? Eh, Así que por eso no podemos perder más horas de clases en otras actividades, ¿sí? Aunque me encantaría, obviamente. Ya, Gonzalo dice, por ejemplo, dice, a ver, déjame leer un poco acá. Dice, quizás me vea el próximo año, dice María Ongaro, pero qué fe, qué esperanza, ahí está. María Ongaro dice, me fue horrible, ok. Daniela Parra dice, sí soy, dice así. El 4 es resto el lujo, el 4 es nota, el resto es lujo, eso dice por ahí. Lloremos, dice Sofía. Yo tengo acceso a todas sus notas, así que veo los que mienten y los que no mienten. ¿Ah? Dice, el horario está más apretado que el presupuesto penitenciario sea. Exactamente, usted lo dijo, señor Gonzalo. Está apretadísimo lo que se viene a continuación, así que no podemos perder nada. Además, encima, mañana hay suspensión de actividades después del cuarto módulo y afortunadamente a nosotros no nos afecta. Y el viernes también hay suspensión de actividades la próxima semana, así que nos va a afectar igual. El 22 de octubre, les doy el dato ya. Y creo que cae día viernes y nosotros tenemos clases ese día viernes en el módulo a las 5:35, ¿cierto? Así que parece que nos va a afectar y vamos a tener esa suspensión, así que estamos ahí mal con las fechas. Ya, ok.
¿Qué fecha dijo de solemne? Entre el 9 y el 11 de noviembre, señores Maximiliano, la solemne 2. Joaquín dice, ¿y no hemos fijado los controles? No, eso lo fijamos. Recuerde, Joaquín, que los controles los fijamos una semana antes del control. Así que no, ahí no me estreso. Todavía nos quedan 3 semanas, así que tenemos la próxima semana y la semana subsiguiente para hacer esa reserva. Tomás Jiménez dice, profe, mañana tenemos clases. Por supuesto que sí, porque ustedes tienen clases conmigo en la mañana y las suspensiones después del cuarto módulo. Así que Tomás, lo espero mañana. Sofía Balou dice, depende, ¿qué nota es buena para usted? En bioquímica, 5 para arriba, buena nota. Sí. Eva Virginia Serpa dice, nos están bombardeando. Sí, pero yo no lo estoy bombardeando. ¿Eh? Yo le hago mis clases y no le doy nada más que mi clase. No le doy trabajo extra, no le doy nada más, solamente la clase. Y le hago preguntas en la clase y no le doy cosas para la casa. Así que no me sumen al grupo. Tomás Jiménez dice, jeje, me equivoqué. El viernes tenemos clases. ¿Este viernes? Sí, pues. ¿Por qué no deberíamos tener clases? Sí, el 22, creo que hay una suspensión de actividad y creo que cae día viernes, pero parece que el 22 parece que el 22 cae día viernes de la próxima semana. Revísenlo. Revisen el calendario académico. Ya. ¿Ok? Perfecto. Quedamos hasta acá entonces en la clase anterior, ¿correcto? Hablamos de que la exoquinasa, la glucoquinasa, que eran isoenzimas, que eran enzimas responsables de llevar a cabo la reacción de la primera, o llevar a cabo la catálisis de la primera reacción de la glicólisis. Tenía dos tipos de isoenzimas, estas se encontraban en el músculo, estas se encontraban en el hígado, y dijimos entonces que tenían diferencia en su cinética, y que eso obviamente hacía sentido, o condice, con que el hecho de que la exoquinasa muscular se satura más rápido porque requiere más cantidad de glucosa, ¿cierto? Para poder, entre comillas, alimentar al músculo para que él pueda entonces sintetizar ATP. Mientras que el hígado no requiere que sea una afinidad tan alta con la glucosa, ya porque el hígado se puede metabolizar, por decirlo así, otros tipos de nutrientes, no solamente la glucosa. El hígado se alimenta de lo que sea, de ácidos grasos, por ejemplo, de la dieta, de proteínas. ¿Ya? Entonces el hígado no privilegia la glucosa y por eso tiene una curva de saturación con menos afinidad, ¿cierto?, con la glucosa. Obviamente que si uno consume un exceso de carbohidratos, ahí ambas enzimas van a estar captando glucosa, porque vamos a tener una concentración saturante de glucosa, vamos a estar como por acá. Entonces claramente ahí las velocidades de procesamiento van a aumentar considerablemente si es que usted consume un exceso de glucosa. ¿Okay? Y hasta ahí habíamos llegado en la clase pasada. ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya, perfecto. Gracias, señorita Sofía, siempre tan servicial. Gracias, señorita Daniela, Tomás, Emma. Sofía dice, le confirmo. Mire, más encima usa mi misma terminología. Vamos entonces con tipos de enzimas, ¿cierto?, que son reguladas durante la glicólisis. Dijimos que dentro de la glicólisis habían 10 enzimas en total, de las cuales 3 eran las enzimas clave, o sea, 3 eran las enzimas reguladas. Y entre ellos estaba, voy a proceder para que entremos en contexto y no andemos tan perdidos. Aquí está. Era la enzima 1, que se denominaba exoquinasa o glucoquinasa, dependiendo del órgano. La 3, que es la fosforotoquinasa, que estoy destacando, y la 10, que es la piruvatoquinasa. Entonces, esas son las 3 enzimas clave, o las 3 enzimas alostéricas que regulan la glicólisis. Y por lo tanto, tenemos que ver cómo se regulan esas enzimas. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué tipos de reguladores tiene? ¿Cuáles funcionan activando esas enzimas? Y cuáles funcionan inhibiendo justamente esa enzima. Y vamos a partir con la primera. Vamos a partir con la exoquinasa o glucoquinasa. ¿Ok? Eso es lo que se mostraba en la diapositiva que estábamos viendo hace un rato. Esta. Regulación número 1 de la primera reacción, exoquinasas. Las isoenzimas 1 y 4 tienen diferentes parámetros cinéticos, dice ahí, y son regulados de modo diferencial. No están sujetas a regulación hormonal directa, por si acaso, pero sí están sujetas a regulación de tipo alostérica. La HK1, que es la exoquinasa 1, también se le denomina simplemente exoquinasa. Esa enzima se expresa en el músculo, principalmente en el corazón y también en el cerebro, y esta enzima se ha identificado que puede ser inhibida solamente por su producto. ¿Ya? ¿Cuál es su producto? La glucosa 6-fosfato. Recuerde
que la exoquinasa lo que hace es tomar la glucosa y fosforilarla y ponerle un grupo fosfato en la posición 6. Por lo tanto, este es el producto de esa reacción. Bueno, este producto cuando está en altas concentraciones, es una flecha hacia arriba para simbolizar que hay una alta concentración, cuando está elevado, eso inhibe justamente la enzima exoquinasa. ¿Ok? Pero la otra enzima, la exoquinasa 4, que aparece acá a la derecha, que es la glucoquinasa, que ese es el otro nombre que tiene, ¿ya? Esa se expresa específicamente en el hígado. Y esta enzima se inhibe por otro tipo de regulador, por otro tipo de metabolito, que se denomina fructosa 6-fosfato. ¿Ok? Cuando hay alto nivel entonces de este regulador, fructosa 6-fosfato, dentro de la célula hepática, que se denomina hepatocito, ese mismo regulador se va a unir a la enzima y la va a bloquear. O sea, va a inhibir la catálisis de esta enzima. ¿Ok? Y no se conocen más reguladores de esta enzima, son los únicos dos. Ojo, no se confunda con los reguladores, porque tienen nombres similares. Esto se llama glucosa 6-fosfato y este se denomina fructosa 6-fosfato. ¿Ya? Hay diferencia ahí en los nombres. Sofía Ábalos dice, en el segundo producto de la... ¿Era el segundo producto de la segunda enzima? Producto nomás. Ah, ya. Este, estimada señorita Sofía, no es el producto de la reacción de la glucoquinasa, ¿ya? La fructosa 6-fosfato es otro metabolito, ¿ya? Por si acaso. Ahí lo vamos a ver un poco más adelante si es que aparece. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra este metabolito? La fructosa 6-fosfato. ¿Sí? No sé si... Ya, ¿de dónde proviene? Buena pregunta, ya. Gonzalo, después ahí les contesto a los dos. Estoy retrocediendo. De acá, mira. Fructosa 6-fosfato, ahí está. Ese es un metabolito que es de la reacción siguiente, de la reacción número 2. Esta es la 1, esta es la reacción 1, esta es la reacción 2. Bueno, este es el producto, pero no de la reacción 1, sino de la reacción número 2. Entonces no se habla que es un producto propiamente tal, sino que se puede denominar que es un intermediario o un metabolito. Y este entonces, cuando está en altos niveles, viene para acá e inhibe, recuerde, a la glucoquinasa, a esa la inhibe. Mientras que la exoquinasa, que está aquí arriba, esa de ahí, se inhibe por su producto, glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Aquí recuerden que decía fosfatasa y esto está malo, tiene que decir fosfato, porque no es una enzima, es un producto o un intermediario y por lo tanto tiene que terminar en ato. Y este entonces sería el inhibidor de la... me quedó horrible. Este sería entonces el inhibidor cuando están altas concentraciones de esta enzima de acá. Entonces de ahí proviene, si es la pregunta. Eso le pregunté, dice Sofía. Sí, es que no... Ah, era el segundo producto de la segunda enzima, correcto, sí, ahí está. No lo había entendido, Sofía, lo que usted me está comentando. Ahora sí, mis disculpas. ¿Se entendió? Sí, por eso me gusta que mejor me hablan por micrófono, porque de repente uno cuando lee, obviamente la vista se cansa, la interpretación muchas veces, o la redacción pueden jugar una mala pasada, y a veces me pasa. Entonces, nada, sigamos. ¿Tienen duda ahora? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No? Ya, perfecto. Vamos entonces. Vamos a la siguiente enzima que se regula durante la glicólisis y es la más importante. ¿Ya? Eso no significa que las otras no se las aprendan, ojo, también se pueden preguntar. Pero lejos esta es la enzima más importante del proceso de regulación de la glicólisis, que es la fosfofructoquinasa 1 o también denominada PFK1. Recuerde que esa comanda la tercera reacción. Esa enzima tiene varios reguladores. Tiene reguladores tanto de tipo alostérico como reguladores de tipo hormonal. Entonces, primero voy a leer lo que dice acá y vamos a estudiar los reguladores alostéricos y después nos vamos a saltar a los reguladores hormonales. Dice acá, la PFK1 es una enzima marcapaso de la ruta glicolítica. Marcapaso es lo mismo que decir enzima regulada. Uno le dice marcapaso porque es la que marca el paso, ¿cierto? Que si esta enzima se inhibe, la ruta se inhibe, y si esta enzima se activa, la ruta se activa. Por eso le pusieron ese nombre. Está sujeta a regulación alostérica, dice aquí, izquierda, o sea, este esquema. Y está también sometida a regulación de tipo hormonal,
indirecta, que es este otro esquema que está aquí a la derecha. Entonces, primero les voy a describir la regulación de tipo alostérica. Y le voy a poner un rectángulo ahí para que no se me pierda. ¿Cómo se regula alostéricamente esta enzima? La fosfofructoquinasa 1 se inhibe, aquí semáforo en rojo, ¿cierto? Se inhibe por ATP y se inhibe por citrato. ¿Qué significa esto? Que si una célula tiene altos niveles de ATP o tiene altos niveles de citrato, no necesariamente tiene que ser la combinación. Ojo, puede ser solamente altos niveles de ATP o altos niveles de citrato, perdón, o ambos, va a llevar entonces al bloqueo de la enzima. ¿Por qué? Porque estos metabolitos, el ATP y el citrato, se unen a la enzima directamente y la bloquean. Se unen en un sitio, por ejemplo, el color rojo, ¿ya? Se unen justamente en el sitio alostérico de la enzima. Y eso hace un cambio conformacional que finalmente conlleva a la inhibición de la enzima. ¿Ok? ¿Quiénes son los que activan la fosfofructoquinasa 1? Tenemos estos reguladores de acá que están en verde. El ADP, el AMP, eso en el caso del músculo esquelético, y la fructosa 2,6 bifosfato. ¿Ok? Entonces, estos reguladores, cuando están en altas concentraciones, siempre piensen en eso, cuando están en altas concentraciones, de ahí respondo los chats, estos se unen a la enzima y la activan. ¿Ok? ¿Dónde se unen? Josefina Navia pregunta, ¿dónde se unen? En el sitio alostérico. Recuerda, Josefina, que la fosfofructoquinasa 1 es el sustrato, el sustrato el que se une en el sitio activo. Y el sustrato de la enzima es la fructosa 6-fosfato. Ese es el sustrato y ese es el sitio activo. Todos los que se mencionan acá son reguladores, y por lo tanto estos no se pueden unir al sitio activo directamente, sino que se unen a un sitio aledaño que se denomina sitio alostérico. Josefina, cuéntame. Disculpe, como escribí la respuesta, no estuve muy atenta al tema del cuadrito verde. Dos consultas cortas. ¿El AMP le falta una C cortita que diga AMP cíclico o solamente AMP monofosfato? Y segundo, cuando está entre comillas, o sea, entre paréntesis dice músculo, se refiere a que estos potenciadores actúan solamente en la reacción cuando se lleva a cabo por las isoenzimas que están en tejidos musculoesqueléticos y eso excluiría, digamos, a hígado. Pues, ¿cómo? Ya, buena pregunta. Acá en AMP, aquí no hay error de tipeo, es AMP a secas, sino AMP cíclico. Recuerda que el AMP cíclico es un segundo mensajero, no es un regulador de enzima, enzimático, no se une al sitio alostérico. Él manda mensajes, digamos, en una vía de señalización. Probablemente le hablaron eso en biología celular. Este AMP es AMP monofosfato, es una adenosina con un solo fosfato, y cuando están altos los niveles de una AMP, a la célula es como un indicio, un indicativo de que los niveles de ATP están bajos. ¿Ya? Porque recuerda que ADP y AMP son moléculas con bajo nivel energético. Entonces, si están en altas concentraciones, estos dos tipos de moléculas, dentro de una célula, la célula eso lo interpreta como que hay baja energía. Y por eso estimula la lipólisis, para sintetizar más ATP. ¿Ok? ¿Y por qué dice músculo? Claro, porque estos reguladores, recuerden que estos reguladores, cuando tú haces experimentos, cuando tú quieres identificar cómo se regula la enzima, uno lo hace tejido específico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se aísla un músculo, se pueden hacer cultivo in vitro, y de ahí se ven cómo actúan ciertos los reguladores frente a una enzima en particular. Entonces, claro, esto es lo que se ha descrito. Esto es lo que se ha visto, que en el músculo los altos niveles de estas moléculas activan la glicólisis. ¿Ok? En el caso del hígado, hay algunos libros que te dicen que también podrían ser reguladores positivos, pero, como te digo, puede ser que algunos libros no lo identifiquen. Por eso que no es tan común. ¿Ya? Pero en el músculo sí se sabe hace mucho tiempo que estos sí son reguladores positivos. ¿Bien, Josefina? Sí, profe, bien. Y una última cosita, eso que dice fructosa 2,6 bifosfato es el sustrato, ¿no? No, no. Este regulador viene de otra reacción. Este es un regulador que es como externo. Porque el sustrato, recuerda que es fructosa 6-fosfato. Ese es el sustrato de la enzima, fructosa 6-fosfato. Y el producto de la enzima, que ahí se pueden equivocar, es fructosa 1,6 bifosfato. Por lo tanto, esta fructosa 2,6 que aparece aquí en pantalla, que estoy simbolizando con mi cursor,
no es ni el sustrato de la enzima, ni es el producto de la enzima. De hecho, no es ningún intermediario de la ruta glicolítica. Este aparece de otra reacción que se da digamos, en forma paralela en otra enzima, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Así que ahí no hay error de tipeo, es simplemente que el regulador se llama así, fructosa 2,6 bifosfato, ¿ya? Y más Ah, ya. adelante vamos a ver de dónde aparece este regulador. Buena pregunta, Es solamente un regulador. Ok, gracias, profe. claro. Ya, voy con Camilo Busto. Dice, ¿sería un tipo de inhibición competitivo? No, señor Camilo. Recuerde que un competitivo se une al sitio activo. Y estos reguladores, ninguno de ellos se une al sitio activo. Son reguladores alostéricos. Por lo tanto, no puedes hablar aquí de inhibición competitiva. ¿Ya, Camilo? Ya, súper. Vamos entonces con la regulación de tipo hormonal, que es la que se muestra aquí a la derecha. Dice, ¿quién activa, quién inhibe la glicólisis hormonalmente? Partamos con esta. El glucagón. El glucagón se secreta con las células alfa del páncreas y esa secreción ocurre cuando uno tiene una hipoglicemia, o sea, cuando los niveles de azúcar en sangre están bajos. En ese sentido, ¿qué es lo que tendríamos que hacer directamente? El glucagón lo que hace es disminuir, fíjate en esta flecha, disminuir la concentración de la fructosa 2,6 bifosfato, que es el que habíamos mencionado anteriormente, acá. Y como hace que disminuya este regulador, ¿ya? Eso hace entonces que finalmente se inhiba la glicólisis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el regulador recuerda que cuando está en altas concentraciones activa, pero si tú lo disminuyes las subconcentraciones, obviamente no se va a poder activar la glicólisis y por eso sale un semáforo en rojo acá, de que hay una inhibición. ¿Quedó claro este primer tipo de regulación del glucagón para que nos saltemos ahora a la insulina? Ya, Sofía Valo dice, si hay poca concentración, se da a entender que hay energía. A ver, me está haciendo una pregunta como indirecta. Si hay baja concentración de esto. Wow, ya. Si hay poca concentración de fructosa 2,6 bifosfato, eso significa que hay energía. Claro, sí, puedes verlo así de alguna forma, pero cuidado con el contexto, Sofía Ávalo, porque una persona puede pensar que se trata de energía dentro de la célula, ¿cierto? Que eso es lo que yo creo que para allá tú vas, para ese foco vas tú. Pero otra persona puede decir que baja energía a nivel fisiológico, o sea, de la persona, ¿ok? Entonces ahí se puede uno confundir, porque claro, el glucagón se libera cuando tú tienes bajos niveles de azúcar en sangre, o sea, cuando tienes bajo ingesta de carbohidratos, ponte tú, cuando estás en ayuno, o sea, cuando estás en un déficit energético, pero a nivel fisiológico. Pero a nivel celular, claramente el glucagón disminuye los niveles de fructosa 2,6 bifosfato para que ahí, eso es claro, el indicativo de que hay alta energía, pero la pregunta es ¿de dónde sale esa energía? Si no, la glicólisis no está activa, no hay consumo de carbohidratos, ¿de dónde sale entonces esa energía que hace que disminuya los niveles de fructosa 2,6 bifosfato? De otra ruta, efectivamente. Como por ejemplo, la quema de grasas, la beta oxidación. Con la beta oxidación tú puedes obtener mucho ATP y eso hace entonces que la célula diga, oh, hay altos niveles energéticos, por lo tanto disminuyo los niveles de fructosa 2,6 bifosfato e inhibo la glicólisis. Porque claro, porque el ATP lo está sacando de otra parte. ¿Se entiende, Sofía? Pero para llegar a entender eso, todavía me falta hablarles mucho todavía de las otras rutas todavía. Pero les doy como una especie de indicio. ¿Ya? Ok, entonces todo bien. Nicolás Ábalo dice, ¿y a regulación alostérica es más rápida que la hormonal? Sí, correcto. Sí, la alostérica es directa. ¿Ya? Significa que el regulador se une y la enzima o se inhibe o se activa automáticamente. Mientras que la regulación hormonal se da una vuelta más porque tiene que llegar la hormona, ¿cierto? Primero tiene que producirse, tiene que verterse al torrente sanguíneo, llegar al órgano en cuestión, unirse al receptor, mandar la señal y de ahí recién ocurre el efecto, el readout que se llama, que es o disminución o aumento de un metabolito en particular. Y después viene la regulación. Entonces, claro, esta se da una vuelta un poco más larga. ¿Sí? Pero tienen que manejar las dos, ojo. Ok, vamos con la insulina. ¿Cuándo ocurre liberación de insulina en nuestro cuerpo? Cuando existen altos niveles de azúcar en sangre. O sea, después de haber consumido altos niveles de carbohidratos, por ejemplo. Y eso lleva entonces a que la célula aumente los niveles de fructosa 2,6 bifosfato. ¿Para qué? Obviamente, si tú consumes carbohidratos, va a haber muchos niveles de azúcar en sangre y esa glucosa
va a ser captada por las células, gracias a la insulina que va a sensar, ¿cierto? Y les va a decir al órgano que hay glucosa en el torrente sanguíneo y que tiene que ser captada. Entonces, la célula va a tener un montón de glucosa en su interior, un montón de materia prima, un montón de combustible. Bueno, ¿qué va a tener que hacer con ese combustible? Mandarlo por glicólisis. Entonces, ¿cómo hacemos para estimular la glicólisis? La insulina, mediante una señalización, estimula la producción de fructosa 2,6-bifosfato, que este se une alostéricamente a la fosfofructoquinasa 1, activándola, semáforo en verde, se estimula la glicólisis. ¿Ok? Sofía lo dice, ¿se libera insulina y eso aumenta la concentración de 2,6? Sí, fructosa 2,6 bifosfato. Exactamente, en ese orden, señorita, lo dijo bien. La insulina estimula la producción de fructosa 2,6 bifosfato. Ya, Araceli, por favor, ¿dónde se perdió? Ya, pero, ¿qué es lo último? ¿Con la insulina o el glucagón? Me dio lata escribirlo completo. Ok, ya, la insulina, ya, perfecto. Entonces, Araceli, cuando hay altos niveles de azúcar en sangre, se libera esta hormona que es la insulina. ¿Qué hace la insulina? Va hacia los órganos blancos, ¿cierto? Los órganos sensibles a insulina, como por ejemplo músculo esquelético, hígado, ¿cuál es el otro órgano? El corazón, ¿ya? Y hace que esos órganos capten glucosa. Y al captar glucosa, esos órganos quedan con una gran, esas células de esos órganos quedan con una gran cantidad de esta materia prima, de este combustible que es la glucosa. ¿Qué hacemos con esa glucosa? Obviamente que una de las posibilidades es oxidarla mediante la ruta glicolítica o glicólisis. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que estimular la enzima clave. ¿Cuál es la enzima clave? La fosfofructoquinasa 1. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí viene este link. La insulina estimula la producción de fosfofructoquinasa, perdón, de fructosa 2,6 bifosfato que se unen directamente a la enzima y la estimula. ¿Okay? Ok, profe, no entiendo por qué 2 piruvatos, Martina. ¿Pero cómo? Ya, glicólisis. ¿Qué significa glicólisis? Esta ruta se llama glicólisis. ¿Qué significa glicólisis? Listo, con eso te respondo la pregunta casi. Glicólisis significa ruptura de la glucosa en 2. Ok, entonces glucosa, lisis, ruptura. Ah, ok, entonces tenía ahí una glucosa y la rompiste por la mitad y ¿qué generaste? 2 moléculas de piruvato. Ok, recuerda que las moléculas de piruvato tienen 3 átomos de carbono cada una y la glucosa tiene 6 átomos de carbono. Y así que estos 6 átomos de carbono, es como tener 6 átomos de carbono, cortáis por la mitad y vas a tener 2 moléculas con 3 átomos de carbono. Por eso se llama glicólisis. Ya. Ok, Martina, ya, súper. ¿Más preguntas? Están preguntones, pero está bien, está bien. Vamos a trazarnos más. Ok. La pregunta que me habían hecho antes, que era... No, no se preocupe, Sofía. Ya son tan sensibles. No hay generaciones. Ok. Me habían preguntado, profesor, ¿de dónde proviene este regulador, la fructosa 2,6 bifosfato? Y yo les dije que este regulador no es parte de la vía, no es un metabolito de la glicólisis, no es un sustrato, no es un producto, sino que aparece en forma indirecta, le dije yo. Bueno, ¿de dónde aparece este regulador? Para eso está esta diapositiva. Aparece por una reacción que hace una enzima que se denomina PFK2. Es primera vez que hablamos de esta enzima. ¿Okay? Es primera vez que aparece esta enzima. ¿Y cómo actúa la PFK2? Lo que hace, voy primero a describir la reacción y después cómo se regula. Esta enzima toma la fructosa 6-fosfato, que aparece aquí, y la convierte en fructosa 2,6 bifosfato. Eso es lo que hace la enzima. Y entonces ahí genera el regulador. Este es el regulador. Y le voy a poner aquí regulador para que se acuerden. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? La insulina estimula a la PFK2 y hace que esta reacción se lleve a cabo. O sea, que la fructosa 6-fosfato pase a fructosa 2,6 bifosfato, aumentando la concentración de este regulador y por lo tanto, semáforo en verde, estimula la glicólisis. ¿Ok? Bien con la insulina, porque ahora vamos a ir con el glucagón. ¿Sí? Entonces la insulina estimula la PFK2, que aumenta el regulador, y eso hace entonces que este regulador, al estar aumentado, se active la PFK1, que es la enzima clave de la glicólisis, y por lo tanto la glicólisis se activa, semáforo en verde.
Gonzalo Castillo dice, la misma fructosa 6-fosfato es la que venía del segundo proceso enzimático. Correcto, señor Gonzalo. De ahí proviene este sustrato. Exactamente, de la segunda reacción de la glicólisis. Claro, hay mucha fructosa 6-fosfato de repente dando vuelta en una célula. ¿Ok? ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Vamos con el glucagón? ¿Sí? Bien, Gonzalo, súper. ¿Y Sofía? ¿Cómo está Sofía? ¿Sí? ¿O necesita que lo explique de nuevo? ¿Todo bien? Ya, estoy bien, dice. No estoy entendiendo. ¿Qué no está entendiendo, señor Tomás? ¿Qué no está entendiendo, señor Tomás? Cuénteme, ¿qué no está entendiendo? ¿La insulina estimula esta reacción? Sí, la insulina estimula la PFK2 y por lo tanto al estimular aumenta la reacción de esta enzima y se genera más de este producto. ¿Okay? Martina dice, profe, la fructosa 2,5 fosfato es sustrato. No, pues producto. Sustrato, producto. Que este producto a la vez es un regulador de la PFK1, que estimula la PFK1. ¿Ok? Dice acá, Tomás Llévenes dice, ¿de dónde salió la PFK2? La PFK2 salió en esta diapositiva, señor Tomás, y les dije que era una enzima que no habíamos hablado antes de ella y simplemente sale a colación porque queríamos saber, bueno, ¿de dónde proviene este regulador? Esa fue la pregunta, ¿de dónde viene la fructosa 2,6-bifosfato? Y para darle respuesta a esa pregunta, ahí apareció la PFK2, que es una enzima que se encuentra en la célula, ¿okay? Que toma la fructosa 6-fosfato y la activa y genera fructosa 2,6-bifosfato. Ahí apareció entonces esta enzima. ¿Ya? No es parte de la glicólisis, no. Apareció simplemente para describir de dónde aparece este regulador. Nicolás dice, profe, ¿no que la fructosa 2,6-bifosfato no era sustrato ni producto arriba? Claro, no es sustrato ni producto arriba, pero sí. A ver, vamos a retroceder. Todo. No es sustrato ni producto de la glicólisis. Ya, acá está. Vamos a hacerlo acá. La PFK2 la voy a anotar acá. PFK-2. Es una enzima que no es de la glicólisis. Por eso la anoté aparte. ¿La anotan aquí? ¿Se nota que puse PFK2? ¿Sí? Ya, pero vayan ayudándome. ¿Sí? Ya. Esta enzima no es parte de la glicólisis, por si acaso. Es una enzima que funciona en forma anexa. ¿Ya? Es indirecto esto. Entonces, voy a dejar la PFK2 aquí por algo estratégico. ¿Por qué? La PFK2 es importante por lo siguiente, porque la PFK2 toma este sustrato que está aquí, que lo estoy poniendo en negro, que es un metabolito de la glicólisis, lo toma y lo convierte en el regulador, que se llama fructosa 2,6, voy a ponerle BP, de bifosfato, ¿ya? Y este regulador, que es fructosa 2,6 bifosfato, se une a la PFK1. ¿Dónde está la PFK1? Aquí está la PFK1. Y al unirse en su sitio alostérico, la estimula. ¿Okay? Así funciona el sistema. Entonces la PFK2 no es una enzima directamente de la glicólisis, no, trabaja en forma independiente ella, pero toma este sustrato de acá, de la ruta, lo saca un porcentaje, no lo saca todo, lo convierte en fructosa 2,6 bifosfato y este actúa como regulador alostérico positivo de la enzima PFK1. Esta es la PFK1, fosfofructokinasa 1. Y la estimula, ¿ok? Y eso hace entonces que de aquí para acá las reacciones sigan operativas, porque si se estimula la enzima, esta reacción que es marcapaso o reacción limitante, se estimula y todas las siguientes se activan. ¿Se entendió así? ¿Sí? Ahora sí no están perdidos. Entonces, por eso Tomás me preguntaba, profe, ¿dónde salió la PFK2? No, la PFK2 no es parte de la glicólisis, pero es una enzima que es importante mencionarla porque genera justamente este regulador. Por eso apareció. ¿Dudas? Dice acá, Joaquín Marambio dice, entonces las reacciones se complementan y son reacciones separadas. Sí, si lo podemos desde ese punto de vista, sí es correcto. Sí, Joaquín. Sí, se complementan. Hay un efecto sinérgico ahí, sí, correcto.
¿Y son reacciones separadas? Sí, son reacciones independientes. Correcto. Ya, ¿más preguntas? ¿No? ¿No hay más preguntas? No, ya, súper. Entonces, si sé que esto, cuando es con clase de este tipo, online, es difícil hacer el seguimiento de todo porque está por diapositiva. Entonces, cuando tú quieres poner toda la información en una diapositiva, te puede quedar un monstruo que finalmente te puedes perder. Pero cuando tú tienes una pizarra gigante en la sala, tú puedes explicar reacción por reacción y hacer todas las combinaciones posibles y no tener que avanzar y retroceder. Entonces, es mucho más simple. Pero bueno, hay que adaptarse a esta tecnología, ¿no? Vamos con el glucagón. ¿Sí? Qué troste, dice. Vamos con el glucagón. El glucagón es una hormona que se secreta cuando hay bajos niveles de azúcar en sangre y por lo tanto, ahí en ese caso el glucagón inhibe la PFK2. Ahí deberá salir una especie de, voy a hacer como una especie de línea con una línea perpendicular, ¿eh? De inhibición. Hay una X también para que se acuerden. Y de color rojo más encima para que se acuerden que hay inhibición. El glucagón entonces indirectamente inhibe la PFK2, por lo tanto hace que los niveles de fructosa 2,6 bifosfato caigan, o sea, bajen. Y eso hace entonces que la PFK1 no se pueda activar, porque este es un activador de la PFK1, pero como está en bajas concentraciones, la PFK1 lamentablemente no se puede activar. Y eso hace entonces que la glicólisis no continúe, o sea, semáforo en rojo. ¿Ok? ¿Ahí se entendió ahora? José Castillo dice, PFK2 es una enzima que anda sola. Sí, no sé si anda sola, como que, pero funciona, digamos, en forma independiente. Es parte de una ruta distinta o aporta esta. No es una ruta propiamente tal donde participa, sino que es una reacción en donde ella participa en forma independiente. ¿Sí? Ya, Joaquín Marambio dice, profe, ahí se hace mucho sentido, dice Tomás, perfecto, ahí le quedó más claro. Joaquín dice, profe, entonces la activación de PFK1 es sinónimo de inactivación de PFK2. Ay, que se ponen difícil con la traba-lengua, ¿eh? Pero a ver, entonces, activación de la PFK1, perfecto, ¿es sinónimo de inactivación? No, al contrario. La activación de PFK1 es sinónimo de activación de PFK2. Si tú activas PFK2, estimulas el regulador y el regulador estimula la PFK1, por lo tanto son sinérgicos. ¿Ya? Mira, fíjate en este esquema, Joaquín. Si tú inhibes la PFK2, ¿qué pasa con la PFK1? Si tú inhibes la PFK2, ¿qué pasa con la PFK1? Se inhiben. Por lo tanto, inhibición, si tú inhibes esta, inhibes esta otra, indirectamente. Y si tú activas la PFK2, se activa la PFK1. Van en el mismo sentido, por si acaso, Joaquín. ¿Ya? ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿No? Ya, súper. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ya. Voy a leer lo que dice acá. Dice, las hormonas regulan a estas enzimas indirectamente, variando la concentración de fructosa 2,6 bifosfato. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, este es el regulador. Si está en altas concentraciones, la PFK1 se activa, dedito para arriba. Se estimula la glicólisis, luz verde. Pero si hay bajas concentraciones de fructosa 2,6 bifosfato, como aparece en esta flecha roja, ahí se inhibe la PFK1, lamentablemente no se activa y por lo tanto no hay glicólisis, luz roja. ¿Sí? Se frena la glicólisis. Ok, ¿todo claro para continuar? ¿Sí? ¿No? Sí, ya. Ojo, no se sientan coartados, no se me pregunta. Me falta la otra enzima regulada. Hablamos de la exoquinasa, que es la 1. Hablamos de la PFK1 y hablamos de la piruvato, o sea, y nos falta la piruvato quinasa, que es la que hace la reacción número 10. ¿Ya? Pero antes de pasar a la 10, quiero saber realmente si están bien, ¿están entendiendo hasta ahora? ¿Sí? ¿O quieren que explique? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Ya. Ok, ya. Entiendo, pero lente. Dice Josefina Navia, por favor, adelante, la escuchamos. Gracias. Disculpe, profe, entonces, solamente para recapitular algo, la reacción que Ujú. vimos anterior es la tercera reacción de la novena reacción. ¿Cómo la tercera de la novena?
Ahí me perdió. Porque Ahí ahora me vamos a perdió. la regulación de la décima reacción, que es la piruvato-quinasa. Sí. Anteriormente, la tercera de la glicólisis. Ah, ya, y la glicólisis es la novena reacción. ¿Cómo es la glicólisis y la novena reacción? Ahí me pillaste. Mira, la que hemos visto ha sido la exoquinasa, que es Ya, la que regula la primera reacción de la glicólisis. Después nos pasamos a la PFK1, que es la tercera reacción de la glicólisis. Y ahora nos vamos a saltar a la décima reacción de la glicólisis, que la ya, comanda la piruvatoquinasa. esto no es Claro, cronológico, nos estamos como saltando de reacción en reacción. exactamente. Sí. ¿Ya? Ahora de eso de Ya, la novena y me perdí. Yo no sé dónde sacaste esa novena, por eso me perdí. no, es ¿Ya? que No. yo ayer no me pude conectar, entonces voy de forma Ah, sincrónica y pensé que ya qué habíamos feo. visto, pensé que ya ¿Sí? habíamos visto 9 reacciones con anterioridad. Quería. Ah, ya estoy entendiendo. No. Vimos las 10 reacciones de la glicólisis así muy en general, porque no es el objetivo que ustedes aprendan las 10 reacciones de la glicólisis, no. Pero sí es importante que se aprendan al menos las reacciones que son reguladas. Y por eso inmediatamente nos fuimos a la 1, a la 3 y ahora vamos a ir a la 10. Y las otras intermedias las pueden echar un vistazo, ¿cierto? En el clase, pero no son de las importantes. Obviamente la idea es que las vean también, pero no es parte del objetivo que se sepan toda la glicólisis de memoria. No, olvídense, no les va a dar tanta memoria. Ya. ¿El glucagón aumenta la fructosa 2,6 bifosfato? No lo aumenta. Exactamente. La disminuye. Inactiva la PFK2. Muy bien, Sofía. Gonzalo Castillo dice, recién dijo, baja fructosa 2,6 bifosfato, separa la glicólisis. Sí, mi duda es si se detiene o disminuye. Buena pregunta, Gonzalo. ¿eh? Depende de los niveles de fructosa 2,6 bifosfato. Es raro que una célula tenga cero de fructosa 2,6 bifosfato y por lo tanto es raro que se detenga al 100% una enzima. Es muy raro. Ya más si es una enzima metabólica que está en constante fluctuación. Por lo tanto, lo más óptimo es decir disminuye. ¿Ya? No que se detenga, sino que disminuye su actividad. ¿Ya? Y ya, claro, es algo de semántica, pero tiene razón porque es una enzima metabólica, que están subiendo, bajando, las enzimas son súper dinámicas en su funcionalidad. Activan, se inhiben, disminuye, aumenta, y durante el día pueden aumentar y disminuir cientos de veces. Joaquín Marambio dice, porque si se activa igual está ahí marcado presencia, ¿o no? Presencia, ¿no? Porque porque si no está activa, la PFK1, me imagino, está ahí marcando presencia, ¿no? Uy, no sé, Joaquín, ahí mi cerebro explotó. Si puedes prender el micrófono, te puedo entender lo que quieres expresar. Nicolás lo dice, pero si cuando se genera glucagón se necesita energía. Buena pregunta, Nicolás. Esa pregunta es de prueba. Si una persona secreta glucagón, ¿por qué la glicólisis se inhibe? Ya, y respóndanmelo ustedes. Aquí está. Este es el escenario. Si una persona secreta glucagón, ¿por qué la glicólisis se inhibe? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Si me la responden es porque entendieron la clase pasada y esta clase. A ver, señorita Josefina, ¿no quiere opinar? Joaquín Marán me dice como parada sin hacer nada, pero ahí físicamente ahí. Claro. Tomás Agustín Llévenes dice, no era porque tiene energía de otro lado. Perfecto, Tomás. Pero falta un dato, falta otro dato importante para complementar esa respuesta, Tomás. No es lo único. Sofía Balos dice, porque liberó glucagón, ya para qué la glicólisis no es necesaria. ¿Pero por qué no es necesaria la glicólisis, Sofía Balos? No responde la pregunta directamente. Juan Gallego dice, porque el cuerpo ya tiene energía de la alimentación y no necesita más. Pero ahí te equivocaste, Juan, porque si tú liberas glucagón es porque no hay consumido alimento. Está en ayuna. Así que por ahí no. Beta oxidación, ya Tomás, muy bien, te complementando, pero te falta otro dato súper importante. Gonzalo Castillo dice, inhibe la fructosa 2,6 bifosfato, inhibe la producción, ¿cierto?, de fructosa 2,6 bifosfato, lo que inhibe la PFK1, que es una regulación hormonal indirecta. Ya correcto, pero falta un dato todavía importante. Estoy hipoglicémico, correcto, Joaquín. ¿Qué pasa si estás hipoglicémico? ¿Cómo se aumentan los niveles de azúcar en sangre? Ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Cómo lo haces?
¿Quién hace eso? ¿Cómo, y cómo lo hace? Josefina Navia dice, se inhibe porque el glucagón es a su vez un regulador negativo indirecto de la fructosa 2,6 bifosfato, intermediario de que promueve la glicólisis. Ok, ya, sí, pero falta un dato. Joaquín Marambio dice, saco energía almacenada. ¿De dónde la saca? Vamos bien, Joaquín. Araceli dice, ¿cuál era la pregunta? Ok, siguiente. Emma dice, los altos niveles lo inhiben. Ya, Matías González dice, no está entregando glucosa a la célula. Ya, con Milo Gusto dice, se inhibe la PFK1. Ya. Pregunta. El glucagón, ¿sobre qué órgano actúa? ¿Sobre el músculo? Ah, sobre el hígado. Sobre el hígado. Ah, entonces, ¿qué glicólisis se va a inhibir? ¿La glicólisis muscular o la glicólisis hepática? Partamos por eso, hepática. Porque el glucagón, recuerde que el glucagón, el receptor del glucagón se encuentra en el hígado y no más que en el hígado. Por lo tanto, el hígado recepciona el glucagón, bloquea la glicólisis. Y lo que hace él es activar la otra ruta, una ruta que vamos a hablar más adelante, que es la gluconeogénesis, que es la ruta que estoy marcando en negro, que es la generación de glucosa. ¿Para qué? Para mandar esa glucosa a la sangre. Recuerda que estás hipoglicémico, señor Joaquín, creo que está hipoglicémico, sangre. Por eso que se inhibe la glicólisis, pero en el hígado, porque el glucagón actúa solamente en el hígado. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, para que lo entendamos con un ejemplo clásico, y voy a tomar a Joaquín como ejemplo, y quiero que ustedes me sigan. Joaquín que está hipoglicémico. Joaquín, ponte tú, lleva 5 horas sin comer, 6 horas, 7 horas ya. ¿Cómo están los niveles de azúcar en sangre? ¿Qué pueden decirme de los niveles de azúcar en sangre? ¿Bajos? A ver, dígame por qué bajos. ¿Están normales? Están normales, muy bien, Tomás Agustín Llévenes. No están bajos, están normales. ¿Por qué están normales? Si tú digo, oye, si el Joaquín lleva 8 horas sin comer, 10 horas sin comer, pero ¿por qué están normales los niveles de azúcar en sangre? No entiendo. ¿Qué hace? Porque se está produciendo glucosa, muy bien, Gonzalo Castillo. ¿Y quién está haciendo ese trabajo? ¿Y quién está haciendo ese trabajo de producir esa glucosa para que los niveles de azúcar en sangre se mantengan normal? La gluconeogénesis, muy bien. ¿Y quién hace gluconeogénesis? El hígado. ¿Y cómo lo hace el hígado? Ah, porque el hígado lo hace de la siguiente forma. Aquí está el escenario del señor Joaquín. Él constantemente está secretando glucagón por parte del páncreas. Las células alfa del páncreas en este minuto constantemente están secretando glucagón, que está por el torrente sanguíneo, llegando a nivel hepático, lo que hace que disminuya los niveles de fructosa 2,6 bifosfato en su hígado. Por lo tanto, el señor Joaquín ¿sí? Va a tener bajos niveles de fructosa 2,6 bifosfato en este minuto en su hígado. Entonces, ¿qué va a generar eso? Que este regulador no puede activar la PFK1. Al no poder activar la PFK1, la glicólisis del hígado se bloquea. Es una X aquí. Y si no hay glicólisis, bueno, tendrá que activarse la otra vía, la que va en sentido contrario, que es la gluconeogénesis. O sea que, señor Gonzalo, no, perdón, señor Joaquín, está haciendo gluconeogénesis, está produciendo glucosa y está mandando esa glucosa a la sangre. ¿Para qué? Para mantener los niveles normales. Por eso cuando tú le sacas azúcar, o sea, le sacas sangre a un paciente, va a tener los niveles de azúcar en sangre normales. ¿Ok? Si tienes una hipoglicemia ya es porque el sistema no está funcionando en sus óptimas condiciones o porque tienes un periodo de ayuno demasiado prolongado, una inanición o tienes vómito, ya y no puedes alimentarte bien, puede ser también por eso, o hiciste ejercicio también y lo combinaste con un ayuno, ya ahí te puede dar una hipoglicemia, pero esa hipoglicemia tiene que revertirse rápidamente y eso lo hace el hígado, mediante gluconeogénesis. Voy con los chats nuevamente. Nicolás dice, o sea que una hipoglicemia en el hígado no haría glicólisis. Exactamente. En una hipoglicemia, tu hígado no hace glicólisis. Y ahí viene la otra pregunta, o sea, ahí viene la otra respuesta que ustedes me dieron, que me dio, por ejemplo, señor Tomás, que me dijo, bueno, ¿y cómo hago para inhibir la PFK1? ¿Y de dónde saco energía para que el hígado funcione? Porque acá dice
que alto nivel energético sin nivel de glicólisis. Entonces estamos justamente en este escenario. El señor Joaquín está en este escenario. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿y cómo hago para que el hígado tenga altos niveles de ATP? Si es que no hay azúcar ni siquiera en sangre, o sea, estamos con bajos niveles de carbohidratos. ¿De dónde saco el ATP? De rutas alternativas, como por ejemplo la quema de grasa. De ahí se activan otras rutas, grasa, por ejemplo el hígado toma la grasa, la quema y obtiene altos niveles de ATP y por eso también se asegura de inhibir la glicólisis hepática. ¿Bien? Ya. Joaquín Marambio dice entonces, cuando genero glucagón es porque necesito glucosa en la sangre, correcto, y no necesariamente porque necesito energía. O sea, igual tu cerebro, es que depende del punto de vista que lo veas, pues Joaquín, tu cerebro necesita energía, ¿cierto? Y esa glucosa que estás produciendo, que tu hígado está produciendo, tu cerebro la está consumiendo. Por lo tanto, el cerebro necesita de energía, ¿no? Y el hígado no la necesita porque la obtiene de otra parte. La energía no la obtiene de la glucosa, sino que la obtiene, por ejemplo, de la grasa. Todos necesitan energía. La pregunta es de dónde la obtenemos. Nicolás Ábalos dice, ¿y cómo obtiene el hígado energía mientras hay hipolisemia? De la quema de grasa, Nicolás. De la quema de grasa, principalmente. Se llama beta oxidación. No hemos hablado de esa ruta metabólica todavía, vamos a hablar más adelante, pero de la quema de grasa. Por eso la persona empieza a bajar de peso y quema la grasa. Tomás Llévenes dice, no fui y yo pero si me lo pregunto. Ah, ya, perfecto. Sofía dice, break. Joaquín Marambio dice, voy al tiro contigo. Juan Gallego dice, Joaquín Marambio dice, o sea que si no consumo alimentos ricos en glucosa, ojo, los alimentos no son ricos en glucosa, los alimentos son ricos en carbohidratos. Hablemos bien. ¿Ya? Recuerda que la glucosa está unida con el ácido glicosídico, entonces no podemos hablar propiamente tal de glucosa. Polisacáridos, si quieres, puedes decirle. Ya. Entendiendo ese contexto, dice, inhibo la PFK2. No. Ah, si no consumo, ya, perfecto. Inhibe la PFK2, perfecto. Hepática. Que inhibe la PFK1, correcto. Y que inhibe la tercera reacción de la glicólisis, súper bien. Ahí sí. Sofía Ábalos dice, se me quemó la cabeza. Qué bueno. Ya, ¿quién levantó la mano? Se me fue. Profe, Juan, cuéntame. ya, es que no entendí la última reacción, más que nada porque usted me está diciendo de que una persona con una hipoglicemia hace, por ejemplo, 5 horas. Presenta los niveles de azúcar en sangre normales debido a la acción de el glucagón, Ujú. ¿correcto? Pero este glucagón, al estar activo, al ser secretado por las alfa del páncreas, si mal no recuerdo, disminuye la fructosa 2,6 bifosfato. Hepática, ¿sí? Sí, hepática. Y eso disminuye la glicólisis. Correcto. Y entonces al no estar activa la glicólisis, el hígado saca energía desde la gluconeogénesis. Saca energía, no, ahí te equivocaste. No es que saque energía de la gluconeogénesis. Toma Crea el glucosa piruvato, en la sangre para eso. ¿Así? el hígado toma el piruvato y otros metabolitos que más adelante Ujú. vamos a ver y los convierte en glucosa en el hígado, Ya. en el hepatocito, y Ujú. después, mediante el transportador eh, GLUT, Ujú. saca la glucosa para mandarla a la sangre. ¿Ya? Comprendo, comprendo. ¿Sí? Ya. Sí, sí, Y él comprendo. Y él para hacer gluconeogénesis necesita de energía. Y esa energía la saca de la grasa. Moviliza grasa del tejido adiposo y de hecho con ello obtiene ATP. Estoy haciendo ahí un esquema ATP y ese ATP le sirve al hígado para sintetizar glucosa, porque la gluconeogénesis, que es Mm. esta flecha negra que está acá, no es barata, es cara, es una ruta anabólica que requiere de energía, entonces siempre la pregunta es, ¿de dónde sacamos la energía? Y en este caso proviene de la quema de grasa. Ok, ahí comprendí. Me faltó el esquema de la grasa. Ok, muchas gracias. Ya, súper. ¿Vamos bien? Le dije que metabolismo era entretenido, pero claro, hay harta información, hartos reguladores, hartos nombres, y esto lo vamos a perseguir por durante todo lo que queda el semestre, por eso que hay harta información. Ya, preguntas chicos, ahora sí, ¿quedó más claro? ¿Sí? Ya, ok. ¿Mejor? Súper.
Vamos entonces a la reacción número 10. La reacción número 10, que es la que hace la piruvato quinasa. Esta enzima se activa, mira, semáforo en verde, y esto es memoria simplemente por la fructosa 1,6 bifosfato. Que recuerde que este es un regulador, que es un producto de la reacción número 3 de la glicólisis. Si usted revisa la glicólisis, la reacción número 3 es este producto. Y este producto a su vez entonces actúa como regulador, que regula, básicamente, estimula la piruvato quinasa. Por eso voy a poner un signo positivo ahí de activador. Activa entonces la piruvato quinasa y obviamente hace que la reacción número 10 se pueda llevar a cabo sin ningún problema. Dato importante, no confundir con fructosa 2,6 bifosfato, que a veces los estudiantes la confunden. Recuerden que la fructosa 2,6 bifosfato es el regulador de la PFK1. Este es fructosa 1,6 bifosfato. ¿Ya? No confundir ahí con los números. A veces a algunos profesores les gusta hacer preguntas medias capciosas y te cambian simplemente este número y ahí uno puede confundirse y equivocarse. ¿Ok? ¿Qué más? La piruvato quinasa se inhibe por altas concentraciones de ATP, se inhibe por altas concentraciones de acetil-CoA y se inhibe por altas concentraciones de ácidos grasos. ¿Ok? Alto contenido de grasa, si tú consumes altos niveles de grasa y haces una dieta, ponte tú, cetogénica, que ya está como de moda, la glicólisis hepática se va a inhibir, ¿ya? Porque el hígado va a preferir consumir los ácidos grasos en vez de la glucosa, ¿sí? Por eso se inhibe esta ruta metabólica. ¿Qué pasa a nivel de hígado en regulación hormonal? Nuevamente recuerden, la insulina estimula la piruvato quinasa, por lo tanto la insulina estimula la glicólisis. ¿Quién inhibe la glicólisis a nivel hepático? El glucagón, que ya lo habíamos dicho, ¿ya? Y el glucagón también actúa sobre la piruvato quinasa, inhibiéndola. Y la adrenalina, ojo con esto, la adrenalina inhibe la piruvato quinasa en el hígado, pero la adrenalina estimula la glicólisis en el músculo. Por tanto, ahí los efectos de las hormonas pueden ser un poco diferentes porque depende de la célula o del tejido en el cual van a hacer su efecto. Sofía Ábalos dice, profe, si la última reacción, ya, o cualquier reacción importante de la glicólisis, se para, queda en stop. A ver, Sofía dice, si la última reacción, y voy a saltarme el paréntesis, si la última reacción de la glicólisis se para, queda en stop. Buena pregunta, Sofía. Si tú inhibes la piruvato quinasa, que es la última reacción de la glicólisis, el escenario de que solamente se inhiba esa y no se inhiba la número 3 es raro. Es muy raro. Generalmente las inhibiciones ocurren en forma sincronizada. ¿Qué significa esto? Que si vas a inhibir la piruvato quinasa, también se va a inhibir la PFK1. ¿Ya? Es raro que tú inhibas solamente la 10 y no inhibas la 3, o sea, porque de hecho es más probable que se inhiba la número 3 que la número 10. ¿Por qué? Porque la reacción número 3 tiene más reguladores negativos, ¿sí? En un escenario en específico. Por lo tanto, esa es la primera que se debiera inhibir. Y por segundo efecto, la número 10. Y la ruta queda en stop, sí. Se detiene. ¿Sí? Joaquín Marambio dice, profe, ¿y esto es porque ocurren hartos ciclos en distintas fases de la glicólisis? ¿Y esto es porque ocurren hartos ciclos en las distintas fases de la glicólisis? Uy, ¿qué significa hartos ciclos? Porque para mí un ciclo es algo redondo, así, algo que... Ahí estoy perdido. Sofía lo dice, a eso me refiero. Ah, ya, ahí me entendí. Joaquín Marambio me dice hartas partes. Es porque esto ocurre en hartas partes. Exactamente, no ocurre una sola glicólisis. En una célula pueden haber 1000 glicólisis activándose, ¿cierto?, en un momento determinado. No piensen que la ruta metabólica, ojo con eso, que puede ser que sea depende de cómo piensen los estudiantes. Una célula no es que tenga una glicólisis funcionando, por si acaso. Puede ser, voy a inventar un número, 500 glicólisis funcionando al mismo tiempo. Entonces, claro, cuando tú haces una inhibición de la glicólisis, no es que las 500 cesen su funcionalidad, ¿no? Puede ser que el 50%, cuando tú de esas 500, 250 ya
dejaron de funcionar, mientras que las otras 250 siguen funcionando. Ahora, si es que tienes alto nivel energético dentro de la célula, claramente ahí empieza a disminuir el número de glicólisis que están operativas. ¿Sí? Entonces no se imaginen que es una sola glicólisis así funcionando en un tiempo determinado. No, son muchas en una célula, pueden haber muchas enzimas funcionando en forma sincrónica y funcionando muchas glicólisis. Juan Gallego dice, profe, ¿cuál actuaba en el músculo y cuál en el hígado? ¿En qué sentido cuál actuaba en el músculo? Más que cuál es cómo. Esa es tu pregunta. ¿Cómo actuaba la adrenalina en el hígado y cómo actuaba la adrenalina en el músculo? Me imagino que esa es la pregunta. La adrenalina inhibe la glicólisis en el hígado. Ahí te puse una línea de inhibición. Y la adrenalina en el músculo activa la glicólisis. Signo positivo y te voy a dibujar un músculo aquí. ¿Por qué? Eso es sobrevivencia. Sobrevivencia. La adrenalina disminuye la glicólisis en el hígado para que el hígado no siga consumiendo glucosa. ¿Ok? Y de hecho, para que haga gluconeogénesis. O sea, produzca más glucosa y la manda a la sangre. ¿Por qué? Porque cuando tú liberas adrenalina es para huir. Ese es un efecto, digamos, de evolución. Y la adrenalina estimula al músculo para que él haga glicólisis. Para que él sintetice ATP. Por cualquier cosa, si hay que correr, hay que tener ATP. ¿Te imaginas que, no sé, pues tenéis que correr y se te acabe el ATP, así, ¡pum!, de uno? Significa que tus músculos quedarían paralizados y te caerías y no hay más. De hecho, te quedarías tieso. Porque si no hay ATP, los puentes cruzados quedan formados y no se sueltan. Y entonces, como que eres tieso y caí, ¿qué hay ahí? Y eso no ocurre en la vida real. ¿Por qué? Porque justamente la adrenalina hace que el músculo constantemente esté haciendo glicólisis y entonces el músculo va a tener energía poca, puede quedarle poca, puede fatigarse, pero todavía tiene ATP ahí para poder funcionar. Y el hígado secreta glucosa en la sangre. ¿Para qué? Para que siga alimentándose el músculo. El hígado sigue secretando glucosa en la sangre, con una G ahí de glucosa, para que el músculo siga alimentándose, siga haciendo glicólisis y no se pare el sistema. Y el sistema siga continuando y la persona siga haciendo ejercicio, siga corriendo, siga huyendo. Correr, ¿cierto? Correr. ¿A quién le gusta correr? Ya, Tomás dice, profe, eso es lo que me hace ruido. Estas regulaciones son exclusivas de hígado. Estas regulaciones son exclusivas de hígado y a veces pueden ser algunos en músculo. Por eso hay que estudiarlo órgano por órgano. Emma Virginia dice, las cabritas que se paralizan. ¿Qué cabritas que se paralizan? Ah, hay unos animales, sí. Pero eso no lo hacen no se genera por este efecto, ¿ah? Eso lo hacen por otro efecto, un efecto de sobrevivencia, de hacerse a veces las muertas, ¿no? Muchas veces. ¿Ya? Emma Virginia, tenía sentido igual. Emma Virginia dice, las que uno las asusta y quedan tiesas. Claro, pero no se da porque la adrenalina inhibió la glicólisis, no, eso se da porque es un método de hacerse las muertas para que no la ataque un depredador, es otro tipo de evolución. Nosotros no hacemos eso. Nosotros arrancamos cuando estamos en peligro, ¿cierto? Lo primero que la reacción que uno hace es arrancar o defender, pero siempre hay una acción, ¿ya? No es algo pasivo, sino algo más activo en general. Ya, wow. No he podido avanzar. Y tengo que hablar de la otra sesión, me quedan 25 minutos para hablar de la otra sesión. Ya, pero yo creo que vamos bien. Ok, entonces, ¿qué vimos en esta sesión? Vimos regulación hormonal de la concentración de glucosa en sangre, hablamos de la insulina, hablamos del glucagón, hablamos del cortisol, hablamos también de la adrenalina, hablamos de los destinos posibles de la glucosa al ingresar dentro de una célula, también hablamos de la descripción de la glicólisis y su regulación, que aquí terminamos, ¿cierto?, recientemente. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Lo que sale descrito acá, pero antes de eso voy a María Ongaro. Cuénteme, señorita María Ongaro. Ya, gracias por hablar. Le Profe, escuchamos. no sé si lo explico, creo que media muerta. Entonces, lo de la isenzima L que se inactiva por fosforilación y eso, y lo de... Sí, es que salía como una mini descripción en la diapo anterior. Ya, veámosla. Eso. Y como que... Esto yo me lo salté. Ah, ya. Ya, buenísimo. No, o sea, si los quiero, no, si... Mira, yo no quiero que su cerebro exploten todavía, así que esto, por eso yo me lo salté. Ya, lo hice adrede. Yo no vamos a preguntar de esto de la isoenzima L, cómo se activa y se inhibe. O sea, si con suerte podemos entender los reguladores, ¿cierto? Cómo afectan y cómo
como digamos, hacen que las enzimas actúen. Hablar ya de isoenzimas y en particular ya es como sumarle demasiada información. Entonces yo quiero que por lo menos la base esté sólida, ¿ya? Así que no se preocupe, señorita María Ungaro. Ok, vamos con la siguiente sesión entonces. No vamos a hacer respiro porque no hay mucho tiempo. Dice, contenido a revisar. Tenemos que hablar de los destinos del piruvato, tenemos que hablar de la oxidación del piruvato, vamos a hablar de fermentación, bastante entretenida, fermentación de tipo láctica o fermentación de tipo alcohólica, y como segunda parte vamos a hablar de los factores que determinan el destino del piruvato, ¿ya? Porque el piruvato, lo que se genera de la glicólisis, esta es la continuación, ¿cierto? El piruvato, recuerda que es el producto final de la glicólisis, puede tomar ciertas rutas, ¿cierto? Y eso depende de la condición celular. ¿De qué depende, por ejemplo? De la presencia o ausencia de mitocondria, de la disponibilidad o no disponibilidad de oxígeno, y de la razón de estas coenzimas que es el NADH o NAD+. Entonces, de esto tenemos que hablar. ¿Por qué el piruvato se va a fermentación? ¿Por qué el piruvato se va a oxidación? ¿Qué hace entonces que tome uno u otra ruta metabólica? ¿Ya? Y está este esquema. Entonces, esto es lo que nosotros revisamos en la clase pasada y lo que recién acabamos de ver. Hablamos de la glicólisis, hablamos de que producía ATP la glicólisis, pues para ser exactos, 2 ATP neto, 2 NADH neto, y además se generaban 2 moléculas de piruvato. Ahí dice piruvato, vamos a ponerle 2 moléculas de piruvatos, ¿sí? Ahí. Y obviamente 2 acetil-CoA se van a generar también. Entonces, el piruvato puede, entre comillas, tomar distintos destinos, como elecciones, como caminos, si ustedes lo quieren decir de otra forma. Uno de los posibles caminos del piruvato es oxidarse y convertirse en acetil-CoA. Esa es una primera opción. Otra opción es que el piruvato haga fermentación y se convierta en ácido láctico o etanol, dependiendo del tipo de fermentación. Ácido láctico para la fermentación láctica, etanol para la fermentación alcohólica. Y otro destino es devolverse para generar glucosa, que es la gluconeogénesis, que con esto hablamos y bastante, ¿sí? ¿Ok? Habíamos hablado de que el hígado hace gluconeogénesis cuando hay una hipoglicemia. Bueno, ese sería como el tercer posible destino que tiene el piruvato. Entonces aquí viene mi pregunta, ¿de qué depende? Imagínate que tú eres un piruvato bastante pequeño con átomos de carbono, y te pregunto, ¿qué destino vas a tomar? ¿Vas a irte a fermentación? ¿Vas a irte a acetil-CoA? ¿Vas a irte a gluconeogénesis? La pregunta es, ¿de qué depende el destino que vayas a tomar? Ya, depende del requerimiento celular, correcto, primera cosa. Josefina Navia dice, de las necesidades y condiciones fisiológicas del momento del individuo. Oh, ya, qué profundo, pero sí. Emma dice de lo que necesite el cuerpito, correcto. Pero más que de cuerpito, hablemoslo de célula, ¿ya? Por si acaso, porque los requerimientos del cuerpo pueden ser uno, pero los requerimientos celulares pueden ser variados. Por ejemplo, el requerimiento de un hígado puede ser muy distinto al requerimiento de un músculo. Entonces, mejor ponerle celulita, ¿no? Juan Gallegos dice de las condiciones celulares. Muy bien, Juan. Tomás dice según necesidades de la célula. Correcto. Rosario Cañete dice del medio. Ya, bastante holístico, ¿sí? Del medio, así como lo que te rodea, sí, del medio de la célula sería, ¿cierto? Sofía Ávalo dice de la celulita. Mira qué tierna. Eva Virginia dice el cuerpito celular. Ya, sí, ok. Por lo menos están poniendo atención. Todavía los tengo acá. Y efectivamente el piruvato, los distintos destinos que va a tomar depende de las condiciones de la célula. Por ejemplo, una condición que la que hizo Rosario Cañete es la presencia o ausencia de oxígeno. Primer dato. Entonces, si el piruvato se encuentra en un escenario o en un medio, ¿cierto? En una célula en donde hay oxígeno, el piruvato hace ingreso al interior de la mitocondria. Por eso puse un recuadro acá, que simbolizando que esto es una mitocondria, ¿ya? Entonces pone aquí mitocondria. ¿Por qué? Porque el piruvato, la mitocondria funciona con oxígeno. Por eso que el piruvato puede hacer ingreso al interior de la mitocondria y transformarse en acetil-CoA
porque hay oxígeno, condiciones aeróbicas que se llaman. Entonces, este fenómeno ocurre en presencia de oxígeno. Pero, ¿qué pasa si no hay oxígeno? Ahí el piruvato tiene que quedarse en el citoplasma, no puede hacer ingreso a la mitocondria. Y en ese otro caso, como dice Sofía Ábalos, tiene que ser fermentación. ¿Sí? Entonces, la fermentación se da en condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno. Y los productos de la fermentación tenemos el ácido láctico o el etanol, dependiendo del tipo de fermentación que haga la célula. Y bueno, y el tercer destino es hacer gluconeogénesis, pero eso lo vamos a dejar pendiente para cuando hablemos de gluconeogénesis, porque ahora tenemos que hablar de estos dos destinos. La formación de acetil-CoA, que es con presencia de oxígeno, y la fermentación, que es en ausencia de oxígeno. ¿Ok? ¿Estamos en contexto entonces? Vamos a partir con este, de cómo el piruvato se transforma en acetil-CoA. Perfecto, vamos. Ahí está. Oxidación del piruvato se llama eso, cuando el piruvato, que aquí está la reacción, fíjese bien, ahí está el piruvato, ocurre la reacción irreversible y se genera acetil-CoA. Esa reacción se denomina oxidación del piruvato. ¿Por qué se llama así? Porque el piruvato, fíjense bien, ¿qué le está pasando al piruvato? Voy a poner aquí un círculo negro. El piruvato, ¿qué le está pasando a medida que va entrando en esta reacción? Pierde oxígeno, correcto. Y al perder oxígeno, ¿sí? Se dice que se oxida, ¿no? ¿Pierde protones? Sí, también hay una pérdida de hidrógeno por ahí, así que no estaría de todo mal ojo aquí. ¿Sí? ¿Sí? O libera electrones, que es otra forma de decirlo. Muy bien, Sofía. Entonces, ¿y quién capta esos electrones? ¿Quién capta esos protones, esos hidrógenos? El NAD+. Él los capta y se convierte en NADH. ¿Ok? Entonces, efectivamente, el piruvato está perdiendo oxígeno y por eso se dice que se está oxidando. Y esos electrones también que pierde, se los pasa al NAD+ para convertir el NAD+ en NADH. Pero no es solamente lo que pierde. Magdalena se bugueó, dicen. No se oxida cuando se... Ah, ya ahí sí, Magdalena, te bugueaste, pero mal ahí. Ya, voy a omitir eso. ¿Eh? Joaquín Marambio dice, profe, estoy perdido. ¿Dónde se perdió? Tenía claro que si gano oxígeno me oxido. Same, dice ahí lo mismo. Ah, ok, entiendo, ya, sí. Ya, cuando una persona, o sea, cuando una molécula, ¿cierto?, pierde oxígeno, cuando pierde oxígeno, no te puede oxidar, ¿no? ¿Ya? Si ganas oxígeno, te oxidas, eso es claro, pero aquí no está ganando, mira, estos, ya, por eso. Si estos oxígenos se están perdiendo porque ya no están acá no están esos oxígenos, ¿qué le está pasando al piruvato? Ah, ya, ok, ya. Entiendo la complicación, súper. Mira, cuando una molécula, sí, aquí probablemente el ejemplo del oxígeno no es lo más óptimo para ver esta oxidación. El piruvato, más fácil que verlo, en este caso que ver los átomos de oxígeno y de hidrógeno, es mejor ver el otro sustrato, el NAD+. Este NAD+, ¿se acuerdan que yo les dije que cada vez que una reacción estaba NAD+ presente, eso era una oxidorreducción? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Que yo les dije, cada vez que vean un NAD+ o un NAD, o una FAD o un FADH2, eso claramente es una oxidorreductasa el que está haciendo ese proceso. Ya. Entonces, fíjense, más que en el piruvato, porque hay una pérdida de carbono también, más que en el piruvato, fíjense en el NAD+. ¿Qué le está pasando al NAD+? Se está convirtiendo en NADH. Por lo tanto, ¿qué le está pasando al NAD+? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Si está ganando hidrógeno ahí. Todos creo que me contesten ahí. ¿Qué le está pasando al NAD+? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Se está convirtiendo en NADH, ojo. Se reduce. ¿Todos de acuerdo? Se reduce. Correcto, súper. Y si la reacción es redox, y yo ya identifiqué que el NAD+ se está reduciendo, ¿qué le estaría pasando entonces al piruvato por descarte? Se está oxidando. Ya. Y ahora lean el título de la diapo, oxidación del piruvato. ¿Ok? Efectivamente hay pérdidas de oxígeno y tiende uno a pensar de que hay una especie de reducción. Sin embargo, hay también una pérdida de un carbono ahí. Entonces, el estado de oxidación del carbono cambia. Eso debieron habérselo hablado en química, el estado de oxidación del carbono.
¿Se lo pasaron o no? ¿Sí? Y por eso, si usted le ve el estado de oxidación del carbono, claramente el carbono que está acá está más oxidado que el carbono que está acá. Esa es como la relación. Pero en bioquímica es mejor verlo así. ¿Ya? ¿Ok? Verlo mejor, ve a la coenzima, ve que le está pasando a la coenzima, se está reduciendo esta coenzima, por lo tanto, si esta coenzima se está reduciendo, por descarte el piruvato se está oxidando, no le queda otra opción. Ok, ¿qué mal está pasando al piruvato? Aparte de oxidarse. Algo mal está pasando. Se está convirtiendo en acetil-CoA, ¿cierto? Pero algo ocurre. Fíjate acá en mi cursor. ¿Qué está perdiendo además el piruvato? Está perdiendo un átomo de carbono, ¿cierto? O sea, toda esta parte de la molécula se libera como dióxido de carbono. Ahí está, CO2. Por lo tanto, el proceso se dice descarboxilación. Cada vez que se libera un dióxido de carbono, se llama descarboxilación. Note esa terminología, descarboxilación, porque se pierde un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono es un producto de desecho. Es un producto que se libera al medio ambiente, pasa a la sangre, recuerda que todo esto está ocurriendo dentro de la mitocondria. Ese dióxido de carbono sale de la mitocondria, atraviesa la membrana interna, el espacio intermembrana, la membrana externa de la mitocondria, llega al citoplasma de la célula, sale de la célula de la membrana plasmática, atraviesa la membrana plasmática, se combina con el plasma sanguíneo generando bicarbonato, llega a nivel de los pulmones, se vuelve a generar dióxido de carbono y se libera mediante la expiración. ¿Ya? Entonces, ese dióxido de carbono que nosotros eliminamos cada vez que expiramos, uno de esos dióxidos de carbono proviene de esta reacción, oxidación del piruvato. ¿Ya? De ahí viene ese dióxido de carbono, uno de ellos, porque vamos a ver más adelante que el ciclo de Krebs también produce dióxido de carbono. Josefina Navia dice, el S-CoA sería la oxidorreductasa actualmente. No. La oxidorreductasa, Sofía, es la enzima, que se llama, y todavía no había dicho el nombre, así, piruvato deshidrogenasa, que ahí la puse el nombre. ¿Ya? Esa es la oxidorreductasa, esa es la enzima. Piruvato deshidrogenasa, más conocida como la PDH. Ese es el nombre de la enzima, ¿ya? Y la CoASH, ese no es la enzima, es simplemente una coenzima A que viene reducida, una coenzima. ¿Qué hace la coenzima? Como tú eliminas este dióxido de carbono acá, este enlace queda disponible y ahí se engancha la coenzima. ¿Okay? Por eso el producto se llama acetilcoenzima A, porque la coenzima está unida al grupo acetil. ¿Sí? Ok, dice acá, Matías González dice, ¿el oxígeno participa en esta reacción? No, no participa en esta reacción directamente. Directamente no, señor Matías, pero indirectamente sí. ¿Por qué? El oxígeno es súper importante para que la mitocondria funcione. ¿Okay? Entonces aquí, el oxígeno hace que la mitocondria funcione. Mitocondria funcione. ¿Ok? Entonces, ese es un dato interesante. El oxígeno hace que la mitocondria funcione. Pero esta enzima que está aquí, la piruvato deshidrogenasa, no necesita de oxígeno. Sin embargo, esta enzima, para poder hacer esta reacción, necesita que el piruvato ingrese al interior de la mitocondria. Y la única forma de que el piruvato ingrese al interior de la mitocondria es que haya oxígeno. Entonces, indirectamente, el oxígeno se necesita. Pero esta reacción en particular no es necesaria. ¿Se entiende, Matías? ¿La enzima es PDH? Sí, ahí está. Piruvato deshidrogenasa. Piruvato deshidrogenasa. PDH, señorita Sofía Ábalos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Josefina Navia, cuénteme. Perdone lo perdida, pero me desconcentré cuando dijo cuál se reducía y cuál se oxidaba. Solo para confirmarlo, el NAD se reduce y digamos, Espérate, sustrato se oxida. ¿Verdad? de nuevo. ¿Cuál me dijiste que se reducía? El NAD, el H, El- o sea, el NAD, claro, el NADH se reduce porque gana un no, electrón. no.
No, cuando tú hablas de óxido reducción, estimada, voy a hacer una línea divisoria aquí, y eso es como nivel química básica. Cuando tú hablas de una reacción y hablas qué especie se oxida, qué especie se reduce, siempre tienes que hablar de los sustratos, nunca de los productos. Por eso hice una línea divisoria. Entonces, si yo te pregunto quién se oxida, quién se reduce, estos son los candidatos. NADMAS o piruvato. Pero no me puedes decir que el NADH se redujo, se oxidó, porque estos son productos. Entonces, eso por convención. Entonces, estos son tus candidatos. Entonces, efectivamente el que se reduce fue el NADMAS, porque el NADMAS gana electrones y se convierte en NADH. Entonces, él es el que se va a reducir. ¿Sí? Él es el que se va a reducir y se dice que él es el que se reduce. Y el piruvato es el que se va a oxidar, por descarte. ¿Ya, señorita? ¿Josefina? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Que se cortó? No sé si me dijo que sí o a lo mejor me dijo otra cosa. Ya. Pucha, tengo un problema, que estamos en la hora y yo quiero seguir hablando un poco, pero obviamente no puedo, y como hay muchas preguntas, mucha información, porque entonces le voy a subir una cápsula para terminar esta clase. ¿Me parece? ¿Sí? Ya, le subo una cápsula entonces para terminar esta clase, para que la próxima clase partamos con la nueva, porque si no, porque tenemos que pasar con ciclo de Krebs, si no nos vamos a atrasar mucho. ¿Ya? ¿Podemos participar de la cápsula? ¿Le puedo mandar preguntas? Sí, claro, profe, pero va a quedar grabado aquí. Sí, pues la cápsula yo la grabo, se la subo a una plataforma y le mando el URL por el Classroom. ¿Sí? Entonces, para que puedan verlo y estudiarlo. Es una cápsula corta, si es para terminar estas diapositivas que quedaron pendientes y así entonces ustedes puedan revisarlo y para que para la próxima clase partamos con el ciclo de Krebs. ¿Sí? Y así. Y obviamente no les puedo decir que se queden porque obviamente ya hay gente que se tiene que retirar. A no ser que quieren que me quede con alguno y seguimos y esto va a quedar grabado. Que también es otra opción, que esto quede grabado y queda como cápsula igual, es lo mismo. Pero depende de ustedes. ¿Sí? Yo puedo quedarme acá hasta media hora más incluso si es que ustedes lo necesitan. Y si hay personas que tienen que desconectarse porque tienen cosas que hacer, está bien. Si la clase va a quedar grabada igual. ¿Ya? Ya, entonces me quedo con las personas que quieran, ya, porque hay personas que me dicen que siga, ya. Sí, Sofía, pero no pida disculpas, Sofía, si yo soy el que tengo que pedir disculpas, yo estoy atrasado con esto, así que no se preocupen. Si tienen cosas que hacer, adelante, hagan sus cosas, siéntense en libertad. Y las personas que quieran quedarse, fantástico, porque así podemos discutir más. Y todo esto está quedando grabado y por lo tanto, cuando tenga tiempo lo pueden revisar. Ya. Ok. Una nueva grabación. ¿Quieren que hagamos un break de 5 minutos? Paramos esta grabación y abrimos otra o abrimos otra o simplemente seguimos, con esto no vamos a demorar 20 minutos, si no vamos a demorar más que eso. Ustedes me dicen. ¿Sí? Ya, que en la clase separada, perfecto, ya. 5 minutos entonces, 19:05, nos conectamos en la otra sesión y terminamos entonces en estas 4 diapositivas, que claro, es información importante para la solemne. ¿Ya? Y les voy a dar tips entonces para la solemne, para que todos lo tengan ahí, para que tengan acceso todos, ¿ya? Ok, me desconecto, no pierdo más tiempo. 7:05, partimos.